Sí, buenas tardes, mis amados hermanos, mis amados amigos. En esta tarde le vamos a contestar a nuestro amigo Guido Rojas. Nuestro amigo Guido Rojas, el día jueves, llegamos a un común acuerdo que íbamos a tener un compartir juntos. Saludos a mi hermano Luis Alberto, a mi hermano Juan Peña, que íbamos a tener un compartir. ¿Me escucho bien, hermanos, o me escucho muy bajo? A ver, si me pueden decir, por favor. ¿Cómo me escuchan? ¿Me escuchan muy bajo? ¿O si se escucha bien? Voy a pedir a mi hermano Juan Peña, a mi hermano Luis Alberto, para ver cómo se escucha. ¿Cómo se escucha, mis amados hermanos? Bueno, vamos a contestarle a Guido Rojas, ya que nuestro amigo Guido Rojas no cumplió su palabra, porque ese compartir lo íbamos a hacer juntos. Lo íbamos a hacer juntos, pero no sé qué lo obligó al señor Guido Rojas a no hacer eso y compartir conmigo. Él tendrá sus razones, ¿verdad? Y se respetan. Y esta contestación que le voy a hacer a nuestro amigo Guido Rojas, lo voy a corregir de muchas cosas que él dijo que no son verdades, ¿verdad? Nuestro amigo Guido Rojas siempre ha presumido mucho sus libros y todo eso. Este es un diccionario bíblico Holman. Yo de verdad que tengo mucho tiempo que no lo uso, porque no trae así mucha información, ¿verdad? Nuestro amigo Guido Rojas muestra Biblias de estudio. A lo que yo tengo entendido, ninguna Biblia de estudio te da fuentes profundas para el tema que estamos hablando. Para esto, nuestro amigo Guido Rojas necesita recurrir. ¿Se escucha muy bajo? Necesita recurrir a otro tipo de fuentes, ¿verdad? Nuestro amigo Guido Rojas ha mostrado por ahí algunos 5 o 3 diccionarios, los cuales no le critico porque yo sé que es material muy caro. No le critico y se respeta, ¿verdad?, su material de él, que le dé buen uso, gracias a Dios y gloria a Dios. Yo en eso no me voy a meter. Yo simple y sencillamente voy a contestarle a lo que él ha contestado a mis videos. Aquí el problema de nuestro amigo Guido Rojas es que él quiere hacer creer y quiere engañar a los católicos y quiere engañar a los evangélicos como si la Septuaginta griega o los escritos de origen griego tuvieran más importancia que los escritos o las escrituras hebreas. Aquí lo que está haciendo Guido Rojas es que está omitiendo muchos puntos. Ha hecho muchas falacias afirmativas, ha hecho afirmaciones gratuitas que de verdad él no tiene de qué manera comprobarlo, no puede probarlo. Entonces nuestro amigo Guido Rojas quiere hacer pensar a las personas, tanto a la comunidad católica, tanto a la comunidad evangélica, que los escritos de origen griego tienen más importancia dentro de la comunidad cristiana que los escritos hebreos. Y la falacia afirmativa que comete Guido Rojas es que ¿a quién le creemos? ¿A los judíos o a la iglesia? Esa es una falacia afirmativa, estimado Guido Rojas, porque cuando nos referimos a las escrituras no estamos hablando temas de soteriología, no estamos hablando temas de cristología, estamos hablando del canon de las escrituras, que no tiene absolutamente nada que ver con la soteriología ni con la cristología, que fue lo que rechazaron los judíos a Jesús, ¿no? Pues eso no tiene nada que ver, eso usted no puede demostrar absolutamente nada. Tenemos que recordar, amigo Guido Rojas, si usted quiere separar el pueblo hebreo de la iglesia, tenemos que recordar que no fue, fíjese bien lo que le voy a decir, no fue que las escrituras se tuvieron que adaptar a la iglesia griega, sino es todo lo contrario. La iglesia tuvo que tomar las escrituras, me estoy refiriendo a la iglesia de origen griego. La iglesia tuvo que tomar las escrituras y tuvo que aceptarlas como palabra de Dios. Ahí lo que usted omite y el muñeco de paja que usted hace es que usted le quiere dar más autoridad
a los filósofos griegos que a los hebreos que conocieron su tradición, que conocían su cultura hebrea. Ese es un muñeco de paja que usted ha levantado que se puede refutar muy fácilmente. Aquí el primer punto, estimado Guido Rojas, que usted también quiso hacernos entender, es que la Septuaginta era más antigua que la Tanaj, o que tenía más peso, no sé dónde saca usted esas cosas, tenía más peso que los escritos hebreos. Yo sé que la Septuaginta fue de gran ayuda, o sea, abrió un mundo nuevo para que la palabra de Dios se pudiera llevar a los gentiles. Eso es reconocido y eso se reconoce. O sea, la Septuaginta fue de gran uso dentro de la comunidad, dentro de la diáspora, dentro de la iglesia de origen de habla griega que no conocían el hebreo. Eso yo nunca lo he negado. Pero aquí el muñeco que usted de paja que levanta es precisamente eso. Que usted nos quiere engañar a nosotros como si la Biblia de los 70 o la colección de los 70 tuviera más peso que los escritos de origen hebreo. Esa es una afirmación gratuita, esa es una falacia afirmativa que usted comete, estimado Guido Rojas, que no se le iba a pasar por alto y no la iba a omitir, se lo tenía que decir, porque es un diálogo sano, ¿no? Esto no es personal ni nada como lo hemos venido hablando. Entonces, estimado Guido Rojas, tenemos aquí que tener bien claros los estatutos que vamos a poner el día de hoy. Usted enfatizó en Jesús y los apóstoles. Usted nunca pudo demostrar que los apóstoles le dieron uso a los 7 libros apócrifos como palabra de Dios. Yo le decía en sus comentarios que demostrara un documento, un versículo donde dijera que los apóstoles, o por el mismo Nuevo Testamento, que los apóstoles usaron los libros apócrifos como Sagrada Escritura. Ojo, como Sagrada Escritura. Usted no me puede salir con Hebreos, donde Pablo menciona aquellas mujeres que lloraron sus muertos, porque no dice Sagrada Escritura, como Sagrada Escritura. Y yo sí se lo voy a demostrar en esta tarde. ¿Cuál era el canon? ¿Cuál era las escrituras que usaban los apóstoles? Le voy a demostrar por la misma Biblia, por la misma historia, ¿sí?, que usted ha omitido muchas cosas y ha tenido una cantidad grande de errores. Ha levantado muchos muñecos de paja, señor Guido Rojas, ha cometido muchas falacias cuando usted le quiere dar más autoridad a los griegos para el régimen de la escritura que a los mismos hebreos. Eso no es aceptable dentro de las iglesias, ¿verdad? Aquí tenemos que tener claro, señor Guido Rojas, cómo nacieron las sinagogas. Cuando los judíos son llevados de su cautividad a Babilonia, lo voy a hacer un poquito rápido para entrar ahorita a lo que va a ser el contenido de mi exposición. Cuando los judíos entraron a la cautividad de Babilonia, cuando salieron por la mano del rey Ciro, acuérdense que muchos judíos se quedaron en Babilonia. Muchos judíos se fueron con Esdras y Nehemías. Esdras fue el encargado de copiar, porque ya para ese tiempo ya estaba el hebreo aramizado, ya no estaba el hebreo cananeo. Le platiqué y usted nunca ha podido refutar eso, o sea, ni siquiera toca esos temas porque no haya la manera como refutarlos. Esdras copia los libros, ya le platiqué lo que dice la tradición hebrea. Los judíos que quedaron en Babilonia se fueron dispersos en Egipto, en la ciudad de Alejandría. Llega Gregorio Magno, conquista Egipto. Viene la helenización a los judíos, de ahí viene el pensamiento griego, el habla griega. ¿Qué es lo que pasa? Sabemos la tradición, lo que dice de los 70, pero usted lo que ha omitido, Guido Rojas, y no ha tocado este punto también que es muy importante, es que la Biblia de los 70, 250 años antes de Cristo, solo tenía 5 libros, que eran los libros deuterocanónicos. Eso grábeselo, Guido Rojas. 5 libros tenía la Septuaginta, 5 libros.
Si usted va a enciclopedias católicas, si usted va a fuentes católicas, me va a dar la razón. 5 libros tenía la Septuaginta original que se escribió en Alejandría. Los demás libros se fueron agregando con el tiempo. Estimado Guido Rojas, esas sinagogas que estaban fuera de Jerusalén, sí leían escrituras hebreas, leían los Targum. Los Targum eran rollos o eran corpus del Antiguo Testamento en hebreo, en el idioma hebreo, en el idioma, por ahí había algunos Targum también que estaban en arameo, y eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco con el tiempo, con el pasar de este video, ¿verdad? Entonces aquí es muy importante, estimado Guido Rojas, que ese Targum, esas versiones hebreas, se cree que se empezaron a leer por ahí del siglo IV, en la reconstrucción del templo. Eran las bases que se leían en las liturgias de las sinagogas de la dispersión de Babilonia, el Targum. Para eso existen fuentes, ¿verdad? Y usted si quiere, investíguelas. Otra cosa muy importante, estimado Guido Rojas, usted quiere a fuerzas imponer cosas que de verdad la iglesia no lo dice. O sea, con 3 diccionarios usted no puede refutar toda la historia. Yo no es por presumirle ni nada, amigo Guido Rojas, pero yo tengo más de 2000 libros, que no los he leído todos, pero mi biblioteca que usted critica tiene más de 2000 libros. Tiene léxicos en hebreo, tiene léxicos en arameo, tiene algunos 48, algunos, no recuerdo exactamente la cantidad, pero muchos léxicos griegos. Tiene historia de la que usted no puede imaginar, estimado Guido Rojas. No lo hago por presunción. Investigue usted de qué se trata esa biblioteca. Estimado Guido Rojas, aquí hay algo muy importante que usted ha omitido. El límite de las escrituras. Usted quiere forzar la historia. Usted no puede forzar la historia. Usted quiere hacer afirmaciones gratuitas para hacernos pensar que los 7 libros llamados apócrifos, como los llamó San Jerónimo, que tanto se adjudican ustedes como católico, San Jerónimo los llamó apócrifos. Esos 7 libros son los que vamos a estudiar el día de hoy. Un ejemplo se lo voy a poner. Cuando Judas Macabeos, que usted aparece en su libro, en su Biblia, cuando el segundo libro de Macabeos, capítulo 2 y versículo 13, en el tiempo post-tetzílico, se le conoce históricamente, en este tiempo, Macabeos agarra las escrituras. Si usted lee segunda de Macabeos capítulo 2 y versículo 13, se va a dar cuenta que Macabeos habla de una tradición. Esa tradición dice que Nehemías los guardó en su biblioteca, la ley, los profetas y otros escritos. ¿A qué se refiere eso, señor Guido Rojas? ¿Usted cree que Judas Macabeos tenía en mente los libros apócrifos como Sagrada Escritura? Yo no digo que no existían esos libros, pero aquí lo que usted tiene que demostrar es que esos libros eran considerados Sagrada Escritura, palabra de Dios. Usted no lo ha podido demostrar. Otro de los documentos más que se remontan a la historia que tenemos es el mismo libro de Eclesiástico. Ese libro de Eclesiástico que usted usa malamente, Guido Rojas, como palabra de Dios, que antes era apócrifo, después ustedes los consideraron deuterocanónicos, después del Concilio Vaticano I le dieron el término de palabra de Dios. Ese libro de Eclesiástico, capítulo 1 y versículo 8 dice, se lo voy a leer, ¿verdad? Para que usted lo pueda entender un poquito mejor y para que no vaya a decir que yo he inventado algo o así, ¿no? Dice este libro: por eso mi abuelo Jesús, después de haberse dedicado intensamente a la lectura de la ley, aquí, ojo, la ley, los profetas y los otros escritos de los antepasados. Nada más quería tocar ese verso. Usted sabe, estimado Guido Rojas, que la Biblia hebrea como se conocía en el tiempo de Josefo, que se remonta históricamente siglos más atrás, que esa Biblia hebrea se dividía en 3 partes. Era una Biblia tripartida que contenía la ley, que eran los 5 libros de la Biblia, de los primeros 5 libros, contenía los profetas,
que en los profetas abarca todo lo que es Josué, Jueces, los Reyes, los libros de Samuel, los 12 profetas menores, los 4 profetas mayores y los escritos. Esos escritos, ahí estaban los salmos, Cantar de los Cantares, estaba Lamentaciones, todo el otro resto del Antiguo Testamento. Aquí este libro apócrifo que ustedes tienen, o eclesiástico o deuterocanónico, como usted le llama, nos habla de un canon, nos habla de un conjunto de escrituras tripartida, dividida en 3 partes, que es la ley, los profetas y los escritos. Estamos hablando 2 siglos antes de Cristo, Guido Rojas. 2 siglos antes de Cristo. Recordemos que este libro es traducido al griego, pero se cree que este libro originalmente fue escrito en arameo. Entonces ahí llevamos 2 documentos. También Macabeos nos da ese registro donde habla de las escrituras de Nehemías. O sea, usted póngase a pensar que si Nehemías en el tiempo, o sea, esos siglos antes de Cristo, Nehemías había copilado esa historia de Susana y el dragón, había copilado Baruch, había copilado tercer y cuarto de Esdras, había copiado, traducido, como usted le quiera llamar, Macabeos, todavía ni se escribían. Y hay un testimonio poderoso, estimado Guido Rojas, por parte de Flavio Josefo, que dice que no son muchos libros lo que nosotros tenemos. Flavio Josefo es un historiador de habla griega también, que se remonta y es contemporáneo de los tiempos de Jesús, o sea, el siglo I, y dice, no tenemos muchos libros como los griegos, sino solo son 22, que equivale a los 39 libros que tenemos nosotros. 39 libros. En esa época, estimado Guido Rojas, en esa época del último libro de Crónicas, hasta el tiempo de Mateo, que se cree que pasaron algunos 400 años, en ese tiempo hubo muchos problemas con los judíos helenísticos y muchos problemas con los judíos de habla hebrea. Los judíos se contaminaron, Guido Rojas. El pensamiento helenístico se contaminó. ¿Por qué? Por todo el paganismo que empezaron a introducirse dentro de los judíos helenísticos. Hubo grandes problemas con las escrituras. O sea, usted se da cuenta por qué los samaritanos no se querían con los hebreos, con los palestinos. Era precisamente por eso, porque los samaritanos eran descendientes de babilónicos, eran descendientes de otra sangre, y los hebreos decían que no eran hebreos genuinos como ellos. Entonces, había mucho problema en el judaísmo. ¿Usted cree? Si ellos eran tan celosos de su descendencia, de su linaje, de su sangre, iban a agarrar escritos que decían el montón de fantasías, el montón de, como ese libro de magia de Tobías? O sea, es una locura pensar eso que usted dice, ¿verdad? Entonces vamos a ir a lo que dice la palabra de Dios y a lo que usa nuestro Señor Jesucristo. Por ahí yo he visto varios católicos que también hacen varias afirmaciones gratuitas que dicen que Jesús usó la Septuaginta. O sea, yo no sé dónde sacan eso, ¿verdad? Dice Mateo 13, capítulo 13, y versículo 55. Dice, estimado Guido Rojas, vamos a leer Mateo 13, capítulo 13 y versículo 54. Vamos a leer San Juan 10:34. Y ahorita regresamos a Mateo. Vamos a ser contundentes, Guido Rojas, y le voy a demostrar por la misma Biblia cuál era el canon que usaba Jesús, cuáles eran los escritos que usaba nuestro Señor Jesucristo. Porque San Juan, vamos a leer San Juan capítulo 10 y versículo 34, dice: Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Aquí quiero que notes algo muy importante, Guido, y apunta para tu próxima réplica. Espero que ahora sí hagas réplica a lo que yo digo.
que no hagas afirmaciones gratuitas y que no hagas muñecos de pajas, porque esos espantapájaros, estimado Guido Rojas, no espantan absolutamente a nadie, ¿verdad? San Juan 10:34 dice: Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Aquí nuestro Señor Jesucristo está citando el Salmo 82:6, pero aquí hay algo muy importante, Guido, y ahorita vamos a concluir en esta parte. Nuestro Señor Jesucristo, el Salmo 82:6 dice: en vuestra ley. Nosotros, si pensamos ley, se nos viene lo que es el Pentateuco, que es la Torá, lo que es la ley de Moisés. Pero aquí Jesús, este libro de Salmos estaba en el canon hebreo, que se dividía en tres partes, estaba en la parte de los escritos. Atrás de ellos corría lo que eran los profetas y lo que era la ley. Pero aquí hay algo importante, que este salmo nuestro Señor Jesucristo lo mete en la ley. Lo dejo así para ahorita concluir y para poder aterrizar lo que es nuestro mensaje que vamos a dar el día de hoy. San Juan capítulo 15, vamos a leer, Guido Rojas, 15:25, dice la palabra de Dios: pero esto es para que se cumpla la palabra escrita en su ley. Ojo, aparece otra vez dos palabras claves: escrita y la ley. Para que se escriba la palabra escrita y la ley, sin causa me aborrecieron. Nuestro Señor Jesucristo está citando el Salmo 35:19 y está citando el Salmo 69:4, Guido. Ojo, lo llama ley. Y podemos ver que la ley, los salmos, no estaban en la sección de la ley. Sin embargo, el Maestro, nuestro amado Salvador Jesucristo, lo dice ley. Y ahorita le voy a decir por qué. Entonces, el Señor Jesucristo recurre al Antiguo Testamento. Es muy claro que Jesús leía los rollos hebreos, Guido. Usted no puede decir que Jesús usaba la Septuaginta, por favor. Eso es inaceptable. O sea, eso no se puede aceptar por ninguna parte. Vamos a leer Marcos capítulo 1, Guido Rojas, y le voy a demostrar por la Biblia que usted está equivocado, que usted ha levantado muchos muñecos de paja. Yo no le puedo llamar mentiroso, ¿verdad? Porque son fuentes que usted ha leído y lo cual yo lo respeto. Marcos capítulo 1 y versículo 14, dice la palabra de Dios: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El Señor Jesucristo, en estas palabras, el tiempo se ha cumplido, está citando Daniel 2:44. Daniel 2:44. Nosotros lo conocemos como un libro profético. La tradición hebrea lo conocía como un escrito que estaba en la colección de los escritos de los Salmos, Esdras, Nehemías, Lamentaciones, Cantar de los Cantares. Entonces, aquí el Señor Jesucristo, ¿a cuáles escrituras cita? Está citando el libro de Daniel. Para eso quiero que vayamos a Lucas capítulo 22, estimado Guido Rojas. Agarre su Biblia para que lea, para que subraye y para que haga sus anotes, porque espero su respuesta. Lucas capítulo 22 y vamos a leer el versículo 27. Dice: Lucas capítulo 22. Vamos a leer el versículo 21, dice: me hacía aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay aquel hombre por quien es entregado. Aquí nuestro Señor Jesucristo también está citando el Salmo 41:9, Guido Rojas. El Salmo 41:9, nuestro Señor Jesucristo está citando, pero aquí vamos a entrar a lo que nosotros hoy en día conocemos, que podemos decir que es lo más importante, ¿no? Vamos a entrar a Lucas capítulo 24 y versículo 44. Lucas 24:44 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé. Ya el Señor Jesús ya había
Ya nuestro Señor Jesucristo ya había resucitado. Les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo, ojo, todo lo que está escrito en mi ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Aquí Guido Rojas, el Señor Jesucristo nos está mostrando, si estudiamos la cultura hebrea, si estudiamos lo que es la tradición hebrea, aquí nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando precisamente, nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando un canon tripartido, un canon en 3 secciones. Fíjese lo que dice: está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esa sección de salmos también en la tradición hebrea se le conoce como los escritos. Esas 3 secciones que yo le acabo de mostrar aquí, también se le conoce a esas 3 secciones, pero aquí lo interesante, estimado Guido Rojas, es que nosotros podamos de alguna manera comprender, que podamos de alguna manera entender que nuestro Señor Jesucristo, cuando cita estas palabras, cuando dice está escrito en mi ley, o sea, ¿qué canon usted cree que el Señor Jesucristo usaba? ¿O qué se imagina usted, estimado Guido Rojas, que nuestro Señor Jesucristo utilizaba para predicar, para enseñar, para dar testimonio de su resurrección, para dar testimonio de cómo el Señor Jesucristo se había levantado, para dar testimonio cómo las Escrituras se habían cumplido? Entonces, ¿cómo cree usted que el Señor Jesucristo, usted cree que el Señor Jesucristo traía la Septuaginta? ¿Usted cree que el Señor Jesucristo usaba el libro de Tobías? ¿Usted cree que nuestro Cristo Jesús usaba el libro de los Macabeos para evangelizar? No quiero hablar de los errores que tienen esos 7 libros, porque ese no es el tema. Pero ¿usted cree que nuestro Señor Jesucristo usaba esos libros? El Señor Jesucristo es claro. El evangelista Lucas, que usted lo citó en su réplica, que en verdad usted no refutó nada, o sea, lo único que dijo en toda su palabrería fue que los cristianos de la diáspora usaron la Septuaginta. Yo por eso le puse ahí, wow, qué descubrimiento, pero era broma. O sea, eso nadie lo niega, Guido Rojas. Yo quería que usted me demostrara que Jesús y los apóstoles le dieron uso a los libros apócrifos como palabra de Dios, como Sagrada Escritura. Ese es el tema, céntrese en el tema. El Señor Jesucristo nos dice, nos habla de unas escrituras tripartidas. Le vuelvo a ser repetitivo: ley, profetas y los salmos. Más adelante vamos a ver con los apóstoles de qué manera usan el mismo criterio, Guido Rojas. Cuando enfatizan en escritura, cuando enfatizan en palabra de Dios, Guido Rojas, se refieren al Antiguo Testamento como palabra de Dios, no a sus 7 libros apócrifos que usted tiene agregado en su Biblia. Esos libros nunca fueron considerados como Sagrada Escritura, como palabra de Dios. Es una falacia afirmativa de su parte. Ese es un muñeco de paja que usted ha levantado muy débil, porque de verdad que ha mostrado argumentos muy débiles. Y aquí hay otra cosa muy importante, estimado Guido Rojas. Lucas capítulo 11 y versículo 50. Y ahí es donde a usted se le derrumba todo su canon griego. Con este versículo, no yo, nuestro Señor Jesucristo. Olvídese de mí. Olvídese de mí, Guido Rojas. Nuestro Señor Jesucristo derrumba su canon griego y derrumba sus 7 libros apócrifos. Ojo, yo no estoy menospreciando la Septuaginta, Guido. La Septuaginta fue de mucha bendición a los cristianos de la diáspora. La Septuaginta fue ese parteaguas que usaron para que conocieran a Cristo los gentiles. Yo no estoy desprestigiando la Septuaginta como usted dijo en el video, Lo que yo no estoy aceptando son los 7 libros que los católicos romanos le agregaron como palabra de Dios. Eso quiero que quede claro. No quiero que me calumnie ni que diga cosas que yo no dije, Guido Rojas, porque esa es una parte deshonesta de usted. Deshonesta.
Aquí nuestro Señor Jesucristo en el versículo 44 dice, vamos a leer capítulo 11. Versículo 50 dice, para que se demande de esta generación, fíjese, con la misma Biblia le voy a refutar sus 7 libros apócrifos. Para que se demande de esto, y el mismo Lucas, que usted citó que era griego, el mismo Lucas lo va a refutar. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas. Ojo, la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Nuestro Señor Jesucristo remonta, es enfático en los profetas, dice que se ha derramado desde la fundación. Y ojo con este versículo, Guido Rojas. Aquí mi Señor Jesucristo lo refuta y le dice, desde la sangre de Abel. O sea, bíblicamente sabemos que el primer mártir fue Abel. Hasta la sangre de Zacarías. Zacarías no fue el último mártir. Zacarías murió aproximadamente unos 800 años antes de Cristo. Aproximadamente 800 años. Entonces podemos decir, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo dice que de la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías? Y aquí es donde está la clave, estimado Guido Rojas, para que usted esos 7 libros apócrifos nunca en su vida los vuelva a mencionar como palabra de Dios. Dice que murió en el altar y el templo, y si os digo que será demandada de esta generación. Si usted lee Segunda de Crónicas 24, versículo 20 y versículo 21, usted se dará cuenta que ahí está el martirio de Zacarías. Ojo, Zacarías no fue el último mártir profeta, pero aquí nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo está dando su punto de vista canónico, porque según la tradición hebrea, no según Salvador, según la tradición hebrea, el último libro que se escribió fue el segundo libro de Crónicas. Es el mismo orden que le da nuestro Señor Jesucristo al canon hebreo. Remonta a Génesis con Abel y termina en el segundo libro de Crónicas, siguiendo el orden canónico del Antiguo Testamento que seguía la tradición hebrea, Guido Rojas. Entonces yo le pregunto, estimado Guido Rojas, ¿de qué manera usted puede demostrar aquí lo que nuestro Señor Jesucristo dice? Está hablando de Zacarías. Malaquías se lo puedo refutar también, pero hoy yo le voy a refutar, Guido Rojas, los 7 libros apócrifos. No se me salga del tema y no salte de tema en tema. Aquí el punto es que usted no puede demostrar que esos 7 libros apócrifos los hebreos los hayan usado como palabra de Dios. Ese es el primer punto. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es claro. O sea, habla de un canon tripartido, que es la ley, los profetas y los salmos. Le vuelvo a repetir, la ley eran los 5 libros del Antiguo Testamento. Los profetas eran Josué, Jueces, el libro de los Reyes, Samuel, los 12 profetas mayores, los profetas menores. Los escritos eran los Salmos, Daniel, Job, era Cantar de los Cantares y todo el resto del Antiguo Testamento. Entonces ya había una división, Guido Rojas. Usted no puede venir y hacer todos esos muñecos de paja que ha venido haciendo, ¿no? Con lo que usted ha dicho que cosas que yo ni siquiera he dicho, ¿no? Vamos a entrar a la era apostólica, Guido Rojas. Vamos a entrar a la era apostólica. Aquí le demostré por medio de ese mismo libro que usted tiene en su Biblia de Eclesiástico, que habla de la ley, habla de los profetas y de los escritos de nuestros antepasados. Este libro, acuérdese que este libro de Eclesiástico fue escrito en hebreo o hebreo aramizado, y ya habla de una colección tripartida. Cuando es traducida al griego, 2 siglos antes de Cristo, o sea, lo vuelve a poner, y ese libro se escribe al griego para que los judíos helenísticos se eduquen en la ley y dejen de contaminarse con el paganismo.
y vamos aquí a entrar a lo que es Hechos capítulo 1. Vamos a ver de qué manera veían los apóstoles Guido Rojas el Nuevo Testamento. Guido, yo nunca he dicho, y le voy a contestar, que los apóstoles no usaron la Septuaginta. Yo nunca le he dicho que Apolos no usó la Septuaginta. Yo nunca he dicho que Pablo no usó la Septuaginta. Lo que yo le vengo replicando, Guido Rojas, se le digo por cuarta vez para que se lo grabe, que no dieron uso a los libros apócrifos como Sagrada Escritura. Ese es el punto, amigo Guido Rojas. Hechos capítulo 1. Entonces ya vimos que nuestro Señor Jesucristo lo refuta. Te refuta nuestro Señor Jesucristo, te refuta el mismo libro de Eclesiástico, te refuta la tradición hebrea, te refuta los targúmenes hebreos o arameos que se leían en las sinagogas. Entonces hay varios factores que te han refutado, Guido Rojas. Entonces Hechos capítulo 1 y versículo 20 dice la palabra de Dios: porque está escrito en el libro de los Salmos. Ojo, Guido Rojas, en el libro de los Salmos. Sea hecha desierta tu habitación. Está citando el Salmo 69:25 y el Salmo 109:8. Entonces aquí podemos ver, Guido Rojas, cuando los apóstoles, según Lucas, que se escribe en el año 75-80 después de Cristo, citan los Salmos. Vamos a ser muy enfáticos en este estudio analítico, que va a ser nada más por encimita, porque hay mucho que profundizar, pero le quiero dar un resumen, de la misma manera que usted lo hizo, cómo los apóstoles enfatizan lo que es Escritura, enfatizan y clarifican lo que es palabra de Dios y lo que es Sagrada Escritura. Ahí vimos una cita de Hechos capítulo 1 y versículo 20, estimado Guido Rojas, y vamos a leer Hechos 1:11, que cita el Salmo 118:22, le decía. También vamos a ver Hechos 7:4 que usted citó, y aquí vamos a entrar en cosas ya un poquito que usted va a tener que estudiar para poder refutar lo que yo le voy a decir. Hechos capítulo 7 dice, versículo 14 dice: y enviando José, usted mencionó a Esteban, mencionó que Esteban era de la diáspora, usted tiene toda la razón. Mencionó que Esteban usó la Septuaginta, usted tiene toda la razón, eso es innegable. Yo no puedo forzar la historia, eso es aceptable. Dice: y enviando José hizo venir a su padre Jacob y toda su parentela, el número de 75 personas. Mira, estimado Guido Rojas, existen fuentes, si yo se las doy usted no me va a creer, pero usted investiguelas. Existen fuentes que este versículo 7:14 no es aceptable, con el mismo texto que da la Septuaginta, por el juego de palabras, por la etimología del griego y a este solo verso. Tampoco es aceptable con la Tanaj. Porque ese escrito de la Tanaj tampoco concuerda con Hechos 7:14. Entonces, yo cuando leí esta parte me tuve que dar a la tarea para poder investigar precisamente pues de dónde podría venir este texto, ¿no? Y dicen los sabios, los eruditos, que este texto viene de la colección de los samaritanos, que era muy diferente el texto a la Septuaginta, y era muy diferente el texto a la Tanaj o a las escrituras hebreas. Hechos 7:14, dicen eruditos que este versículo pudo haber traducido de las escrituras samaritanas. Entonces se da cuenta, amigo Guido Rojas, que había una diversidad de escrituras o de escritos del Nuevo Testamento con un solo versículo que podemos analizar. Usted no puede demostrar que Esteban usó los libros apócrifos como palabra de Dios, estimado Guido Rojas. Nada más le dejo este dato así como para que usted se ponga un poquito a estudiarlo, ¿no? Entonces, si vamos ahí mismo al libro de los Hechos, capítulo 13, Hechos capítulo 13, y vamos a leer del versículo 17 al 37, así resumido nada más. Hechos 13, 17, 37. Y aquí vamos a hablar, Guido Rojas,
Aquí vamos a hablar, Guido Rojas, cómo el apóstol, cuando Pedro es libertado de la cárcel, ya Jacobo se ha muerto, Pedro es encarcelado y empezaba la persecución. Entonces vamos a ver cuando Bernabé y Saulo comienzan este primer viaje de misión. Usted mencionó a Pablo. Y si usted mencionó que Pablo predicó en la diáspora con la Septuaginta, lo cual yo estoy de acuerdo, eso es innegable. Y vamos a leer Hechos capítulo 13 y versículo 17. Dice: el Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Resumido, está citando Éxodo 1:7, Éxodo 12:51. En el versículo 18 está citando Números 14:34, Deuteronomio 1:31, cuando dice: y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Dice: y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán. Está citando el libro de Josué capítulo 14 y versículo 1. ¿Cuántos libros llevamos, Guido? Cuéntele, ahí citó ya Josué. Dices: después de como 450 años le dio jueces hasta el profeta Samuel. Ojo, Guido Rojas, ya citó jueces y primera de Samuel. ¿Cuántos libros llevamos? ¿Cuántos libros llevamos del Antiguo Testamento? Citó Josué, primera de Samuel, jueces, Levítico, Deuteronomio. Cuéntele. Dice: quitando, se levantó por el rey David, de quien dio también testimonio diciendo: he hablado a David, hijo de Isaí. Aquí está citando el primer libro de Samuel y está citando los salmos. Aquí agrega el otro libro, está citando el Salmo 89:20. Y usted puede seguir leyendo, estimado Guido Rojas, hasta el versículo 37. Hasta el versículo 37, y se dará cuenta que cita los salmos, cita al profeta Isaías en el versículo 34. Lo voy a resumir. En el Hechos 13:34 cita a Isaías 55:3. En el versículo 35 cita el Salmo 16:10. Yo le pregunto, Guido Rojas, ¿y dónde quedan los libros apócrifos? ¿Por qué Pablo, si traía su Septuaginta con los 18 libros apócrifos que tenía la Septuaginta, o en algunas versiones tenía 10, en algunas tenía 7, la de Jerónimo tenía 10, o sea, era una diversidad de Septuagintas? ¿Dónde lo están aquí? ¿Por qué Pablo no los menciona? ¿Se ha dado cuenta usted que Pablo, cuando enfatiza en las Escrituras como palabra de Dios, es muy preciso? Y eso es muy importante, que usted no debe omitir y no debe de pasar por alto. No puedo hacer un muñeco de paja, Guido, y decir: aquí dice, mira, Sagradas Escrituras. Y como eran griegos, traían la Septuaginta. Y usando el sentido común, pues traían Tobías, traían el libro de Enoch, traían el libro de los Jubileos, traían y predicaban como yo lo hago. Eso es paja, Guido Rojas. Eso no sirve de verdad. A nadie puede usted engañar con ese tipo de argumentos. Le vuelvo a repetir, con todo el respeto que usted se merece, que son muy, muy débiles, ¿no? Si usted sigue leyendo, Guido Rojas, hasta el versículo 47, se da cuenta que Pablo en el verso 47 termina con Isaías. No hace mención de esos libros que usted ha mencionado, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo, ahorita voy a aterrizar en 2 Timoteo 3:16. Cuando yo le dije que Pablo dice: toda escritura es inspirada, ¿a cuáles escrituras se refería Guido Rojas? Aquí ahorita por eso estoy haciendo esta introducción. Le demostré que Jesús recurre al canon hebreo. Le demostré que Pablo menciona las Escrituras. El apóstol Pedro, Antiguo Testamento, no libros apócrifos. Y aquí vamos a seguir en el libro de los Hechos. Vamos a ver Hechos 10:43. Vamos a regresar a Hechos 10:43. Dice: de este dan testimonio todos los profetas, Guido Rojas, que todos los que en él creyeren reciban el perdón de pecados reciban el perdón de pecado por su nombre. Aquí otro punto muy importante, Guido Rojas. Hija, volteame el aire para acá, por favor. Otro punto muy importante, Guido Rojas. Aquí el apóstol, está siendo enfático donde dice los profetas. Usted no me puede decir que Macabeos era profeta.
Usted no puede decir que Tobías era profeta. Yo sí le puedo decir que los salmos eran considerados como libros. A David se le llamó profeta. Incluso a Job se le llamó profeta en el Nuevo Testamento, y se lo voy a demostrar. A Moisés se le llamó profeta. Yo le puedo demostrar que si hago un análisis, aquí donde está diciendo la palabra de Dios, por los profetas, yo le puedo demostrar por medio de la misma Biblia que esos profetas no nada más está haciendo énfasis en profetas mayores y profetas menores. Le puedo demostrar por la Biblia que se refiere a otros escritos del Antiguo Testamento, Guido Rojas, lo cual se lo voy a hacer en otro video muy analítico, para que usted vea que todo lo que usted ha dicho no refuta absolutamente nada. No refuta nada. Entonces vamos a seguir leyendo, Guido Rojas. Vamos a entrar a la era apostólica y vamos a ir a Hechos 28, 23, Guido Rojas. Hechos capítulo 28 y versículo 23. Dice la palabra de Dios: y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba, les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús. Guido Rojas, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces, aquí podemos ver cuando Pablo predica en Roma. Se lo voy a repetir la última parte en el texto de Hebreos 28, 23, dice: persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley. Guido Rojas, también los salmos, la palabra de Dios los menciona como ley. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento menciona los salmos como ley, aunque no estaban en el término de la ley, en ese triparcado no estaban en el término de la ley. El Señor Jesucristo menciona los salmos como ley. Yo le puedo demostrar que aquí, cuando dice tanto por la ley de Moisés como por los profetas, estoy seguro que Pablo está enfatizando al Antiguo Testamento hebreo. Aunque él haya traído la Septuaginta, pero él tenía memorizado. Miren, Guido Rojas, si a mí me dicen escritura, o sea, Deuteronomio, a mí no se me viene a la cabeza y decir, no, el castellano es mi idioma original. Si Casiodoro la tradujo. O sea, cuando a mí me dicen ley, cuando yo veo su ley, cuando veo una palabra, yo tengo que recurrir al hebreo cananeo. Entonces tengo que buscar un léxico arameo para poder significar. Era un lenguaje donde existían nada más 4 consonantes, unas letras muy extrañas, pero a mí no se me viene a la cabeza que mi Biblia fue escrita en castellano, y yo tengo que recurrir a las fuentes originales. De la misma manera, Pablo era un fariseo de fariseos. Él tenía en mente las escrituras hebreas, Guido. Pedro tenía en mente las escrituras hebreas. O sea, no me venga a decir que ellos aquí en este pasaje están pensando en Tobías, están pensando en los macabeos, están pensando en la magia que hacía Tobías. Por favor, eso es ridículo, Guido Rojas. Vamos a ir ahora al libro de Romanos. Vamos a ir a Romanos capítulo. Mire, antes de eso le voy a leer otro verso que se me pasaba, que está en el libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 30. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Dice, pero siendo profeta, ¿a quién se refiere? Sabiendo con juramento le había jurado. O sea, el rey David también fue considerado como profeta, Guido, era lo que le decía hace un momento. Vamos a ir a Romanos capítulo 1 y versículo del 1 al 3. Vamos a entrar a lo que Pablo tomaba o consideraba, estimado Guido Rojas,
como palabra de Dios. Como palabra de Dios. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne. Ojo, versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas. Le vuelvo a repetir, David, los salmos. Algunos escritores del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento lo consideran ley, lo consideran libros proféticos también. Moisés también fue considerado profeta. Entonces, yo le aseguro nuevamente que Pablo, cuando dice que él había prometido por sus profetas en las santas escrituras. ¿Dónde están los libros apócrifos, Guido Rojas? ¿Dónde está la Septuaginta que usted dice que tenía, que es el mismo canon? Eso es lo que más risa me causa, que usted nos quiere engañar diciendo que esa Septuaginta tiene los mismos 46 libros que tiene usted ahorita. Guido, por favor, no vuelva a repetir eso, porque no quiero reírme más. Eso es una locura, Guido Rojas. Había 18 libros apócrifos. Lea que era la Septuaginta Plus y lea que era la Septuaginta ampliada, para que se dé una idea el canon alejandrino que usted tanto defiende. Dice también Romanos capítulo 3 y versículo 21. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificando por la ley y por los profetas. Ahí voy a enfatizar. Dice testificada por la ley y los profetas. ¿Dónde están los libros apócrifos, Guido Rojas, que usted dice que Pablo usaba? ¿Por qué Pablo no los menciona como ley o como profetas o como escritura o como palabra de Dios o como escritos? ¿Por qué? Porque no los consideraba palabra de Dios. Eso es algo errado que usted está cometiendo, Guido Rojas. Por la misma palabra de Dios, por el mismo pensamiento paulino, se lo estoy demostrando. Podemos leer también Santiago capítulo 5 y versículo 10 para ratificar lo que le acabo de decir. Santiago capítulo 5, vamos a leerlo, y versículo 10 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Según los exagetas, según los eruditos, según los conocedores del griego koine, aquí el apóstol Santiago se está refiriendo cuando dice como ejemplo de aflicción a Job, y lo menciona como profeta. Todos los eruditos y muchos comentaristas concuerdan de que Santiago está haciendo referencia a Job y lo enfatiza como un profeta de Dios. Por eso le decía, cuando Pablo dice las escrituras y los profetas, las escrituras y los profetas, incluyendo los salmos, o sea, hay que ver de qué manera se dividía el canon hebreo, Guido Rojas. No estaban los 7 libros apócrifos que usted dice ahí. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer el libro de Romanos capítulo 3 y vamos a leer el versículo 10. Mire, antes de eso, Guido Rojas le voy a leer Hechos 15 y versículo 8 para que vea lo que le estoy diciendo, para que usted pueda ratificar y usted pueda anotar todo lo que yo le digo. 15:8 dice: Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. O sea, Guido Rojas, nuestro apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles, ¿a qué está haciendo énfasis ahí cuando dice que Dios nos ha dado el Espíritu Santo? Cuando Pablo se refiere en Hechos capítulo 15 y versículo 18, el apóstol Pablo está citando Amós capítulo 9, versículo 11 y versículo 12. Pablo en Hechos 15 y 18 está citando el libro de Amós. ¿Dónde quedan los libros apócrifos que usted dice? Y no me va a salir con Hebreos.
porque eso lo puedo refutar fácilmente cuando menciona a aquella mujer que le llora a sus hijos. Entonces aquí podemos leer también en Hechos capítulo 17, versículo 7, por el mismo pensamiento apostólico, dice la Biblia, y los cuales Jason había recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que no hay otro rey más que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estimado Guido Rojas, aquí podemos leer también en Hechos 17, dice: así que se discutía en la sinagoga los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y aquí podemos leer, Guido Rojas, todo el versículo 17. Todo el versículo 17. Cuando podemos leer desde el versículo... Vamos a leer desde el versículo 28, dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. También ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar. Usted lea todo y usted se va a dar cuenta que el apóstol se refiere al Antiguo Testamento, y el apóstol Pablo jamás menciona un libro apócrifo. En Hechos 18, Pablo menciona Números 6:18. Entonces no existe la manera, estimado Guido Rojas, que usted pueda demostrar, ni por la Biblia, mucho menos por la palabra de Dios, que esos libros eran considerados como libros apócrifos, Guido Rojas. Romanos capítulo 3 y versículo 10 dice: como está escrito. ¿A qué se refiere? Aquí Pablo está citando el Salmo 14:1, el Salmo 53 del versículo 1 al versículo 3. En el versículo 13, Guido Rojas, como está escrito. O sea, yo hace rato le decía, a veces la palabra de Dios dice las escrituras y los profetas. Aquí vemos que los salmos también entran como está escrito, como sagrada escritura. Dice el versículo 13: sepulcro abierto es su garganta, está citando el Salmo 5:9. En el versículo 17 Pablo está citando Isaías 59, 7, 8. En el versículo 18 está citando el Salmo 36. En el versículo 20 está citando el Salmo 143, 2. Guido Rojas, en Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 1, está citando Génesis capítulo 15, versículo 6. O sea, ¿dónde están esos libros apócrifos que usted dice? No existe la manera, o sea, no se puede demostrar. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 19. Cuando usted lea, estimado Guido Rojas, Romanos capítulo 12, y yo le hice este análisis porque usted citó mucho a Pablo. Usted citó mucho a Pablo, diciendo que Pablo, o sea, los apócrifos, ¿verdad? Como palabra de Dios. Entonces yo le quiero citar Romanos capítulo 12 y versículo 19. Dice la palabra de Dios: pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Romanos capítulo 12 y versículo 19 está citando Deuteronomio 32, 35. Usted puede leer también la primera epístola a los Corintios. Le quise mencionar varias cartas de Pablo para que usted vea a Pablo cuando se refiere a la palabra de Dios. Primera de Corintios 10, versículo 3 al 16. Resumido se lo voy a hacer, Guido Rojas. Aquí Pablo está citando el libro de Éxodo capítulo 13 del versículo 21 al versículo 22. En el versículo 5 está citando Números 14, 29. En el versículo 6 está citando Pablo a la carta a los Romanos, Números 11, 4. En el versículo 9 está citando Números 21, 5 al 6. Guido Rojas, le vuelvo a repetir, ¿dónde están los libros apócrifos? ¿Dónde están esos libros apócrifos que menciona Pablo? Si hacemos un análisis de lo que Pablo pensaba, de lo que Pablo decía, o sea, no sé de qué manera usted pueda demostrar que esos libros eran considerados como escritura
o como palabra de Dios. O sea, no existe la manera. Pablo, Corintios 15, versículo 34, Guido Rojas. Lea 15:34, dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestro lo digo. Usted puede leer, Guido Rojas, también cuando Pablo lee a Timoteo. Y aquí sí vamos a aterrizar, y aquí sí vamos a enfatizar en algo muy importante, Guido Rojas. Aquí sí vamos a lo que es la palabra de Dios. Primera Timoteo capítulo 5, y vamos a leer el versículo 18. Le demostré el canon hebreo, que era un canon tripartido dividido en tres partes: ley, profetas y escritos, como lo menciona nuestro Señor Jesucristo. La sangre que clama de Abel, desde el principio del mundo hasta Zacarías, hablando en la cronología canónica, último libro de Crónicas, ¿sí? Zacarías ahí dice que fue el último. Es a lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo, sin mencionar esos 7 libros apócrifos que usted tiene en su Biblia. Entonces vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 5, y ahí es donde lo voy a aterrizar, Guido Rojas. Lo voy a aterrizar, y aquí es donde vamos a hacer este estudio analítico. ¿Cuál era el pensamiento de Pablo cuando dice: toda escritura es inspirada por Dios? ¿Usted cree que Pablo tenía en mente Tobías, que tenía que hacer magia para sanar a algún enfermo? ¿Que el arcángel Rafael era su mandadero? O sea, ¿usted cree que Pablo tenía en mente cuando aquellos libros piden perdón por la mala traducción, o sea, el Espíritu Santo no puede pedir perdón y no puede disculpar seguido? ¿Usted cree que Pablo tenía en mente esos escritos? Vamos a leer 1 Timoteo 5, versículo 18, dice. Fíjese lo que dice Pablo a Timoteo. Y ahorita vamos a entrar a la segunda epístola a Timoteo. Pues la escritura dice: no pondrás bozal a tu buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pablo está citando Deuteronomio capítulo 25 y Deuteronomio 25 y versículo 4. Ahora sí vamos a entrar a lo que es Deuteronomio, 2 Timoteo capítulo 3 y el versículo 16. Aquí es Guido Rojas. Pablo dice: y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí volvemos a ver este versículo 16, dice: toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Guido, ahorita leímos 1 Timoteo 5, 18. Quiero que sea analítico, Guido Rojas. Quiero que ponga mucha atención con lo que yo le estoy diciendo, ¿no? 5:18 dice: pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Guido, Pablo dice, la escritura dice, y está citando Deuteronomio 25:4. ¿Y qué crees, Guido Rojas? Pablo está citando Mateo 10:10. Pablo está citando el Evangelio de Lucas 10:7. Y digno es el obrero de su salario. Ojo, Guido Rojas. Pablo dice, pues la escritura dice. Aquí lo que yo me pregunto es cómo Pablo se atreve a poner una porción del Evangelio de Lucas. Max me dio mucha risa porque Max decía, eso es imposible, Salvador, porque Lucas se escribió después de Timoteo. Y le digo, Max Roper, usted es un ignorante, porque usted no sabe que la segunda epístola a Timoteo fue la última epístola que se escribió la última epístola de Pablo. Y usted lea la cronología de Lucas, en qué año se escribe. Y Lucas le lleva unos años de ventaja a Pablo. Pablo ya conocía el Evangelio de Lucas, Max Roper. Entonces, por eso es que la gente habla y no conoce, ¿verdad? Como decía por ahí un personaje hace rato, estudien, o sea, analicen, no hablen por hablar, ¿verdad?
Entonces, en 2 de Timoteo 3:16, Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios. Pero aquí vemos que Pablo, Guido Rojas, se está metiendo en un versículo anterior, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo. Usted puede leer el apóstol Pedro, que dice que hay unos que tuercen las escrituras, y pone los escritos de Pablo. Los corpus paulinos empezaron a circular en las iglesias desde que salieron de Pablo. O sea, cuando Epafres visita a Pablo a Roma y le pide la ayuda para la iglesia de Colosas, que es llevada por Tíquico, si no mal recuerdo, o sea, ya circulaba un corpus paulino, Guido Rojas, ya circulaban cuerpos paulinos. Ojo, cuando Pablo dice toda escritura es inspirada por Dios, Pablo en una porción del Nuevo Testamento les escribe: no les escribo palabras de hombre, les escribo mandamiento del Señor. Pablo enfatiza y dice que no les habla, parafraseando, por hombres, sino por la sabiduría que le ha dado el Espíritu del Señor. Guido, Pablo dice que no recibió revelación de hombre, sino revelación de Dios. Guido, ¿usted cree que Pablo consideraba sus epístolas como Sagrada Escritura? Se lo dejo a su criterio. Se lo dejo a su criterio. Pero yo sí le aseguro que cuando Pablo dice, esto lo dice William MacDonald, esto lo dice Matthew Henry, esto lo dice Robertson, un exegeta muy reconocido. Cuando Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y es útil para redarguir, para instruir en justicia, definitivamente el apóstol Pablo se está refiriendo, ¿a qué cree que se refiere usted? ¿A los libros apócrifos? ¿Usted cree que se refiere a Macabeos? ¿Usted cree que se refiere a Tobías? ¿Usted cree que Pablo no tenía claro si venía de la escuela de Gamaliel, que había sido creado fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, celoso de las escrituras, celoso de la palabra de Dios? ¿Usted qué opina, Guido Rojas? O sea, lo que es William MacDonald, lo que es Matthew Henry, lo que es le decía Robertson, que hace un comentario al texto griego, al Nuevo Testamento, lo que hace Bacon, que también es un erudito al Nuevo Testamento, un exegeta. Todos ellos que concuerdan que Pablo, cuando dice toda escritura es inspirada, aquí hay algo que tenemos que ser claros, Guido Rojas. Lo pongo a investigar para que vea cuando dice toda, y le pongo a investigar para que vea si la palabra toda aparece en los originales. ¿Por qué es ese toda? ¿Por qué Pablo hace énfasis a un corpus, a toda escritura es inspirada por Dios? ¿Por qué Pablo mete sus propios escritos al nivel de la escritura? O sea, ¿Pablo se estaba refiriendo solo al Antiguo Testamento? ¿O cabe la posibilidad, como pensaba Pedro, que los escritos que tenía Pablo, o sea, eran escritura? Lo que sí le puedo decir, Guido Rojas, en esta tarde, no puedo hablar más de lo que no sé, no puedo forzar la historia. Usted no me puede demostrar que Pablo aquí, cuando dice toda escritura, menciona los 7 libros apócrifos. Yo sí le demostré por las epístolas paulinas, por el pensamiento de Pablo, que él menciona el Antiguo Testamento, menciona lo que es la Torá, menciona Isaías, menciona muchas porciones, pero no menciona los libros apócrifos. Ojo, le vuelvo a dejar claro, cuando Pablo hace su introducción, dice como está escrito, como dice la escritura, como hace énfasis en los profetas, en la ley. Cuando Pablo habla de la mujer que llora a sus muertos en Hebreos, es una historia. Acuérdense que Hebreos es una homilía. Hebreos es una homilía y no hace esa introducción de escritura o palabra de Dios. Entonces, cuando Pablo, todos estos exegetas recurren que Pablo dice toda escritura es inspirada por Dios, Pablo tiene en su mente
el Antiguo Testamento, sin tomar en cuenta los 7 libros apócrifos que fueron agregados por la Iglesia Católica y que fueron determinados como palabra de Dios por la Iglesia Católica en el siglo XIX, primer Concilio Vaticano I, que fueron agregados como libros deuterocanónicos por la Iglesia Católica Romana. Primera vez que se le llama libros deuterocanónicos, siglo XVI, Concilio de Trento. Usted me podrá decir, estimado Guido Rojas, usted me podrá decir, aquí le tengo otro dato interesante, Efesios capítulo 4, quiero que enfaticen lo que yo estoy diciendo, Efesios capítulo 4 y versículo 8, dice la palabra de Dios, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, Efesios 4:8, perdón, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo está citando el Salmo 68:18, Guido Rojas, Salmo 68:18. Usted investigue, tómese un diccionario teológico del Nuevo Testamento, tómese cualquier comentario exegético que le haga un análisis morfológico, que le haga una sintaxis del Nuevo Testamento o del versículo, o agárrese una introducción que hable acerca de la morfología de Efesios capítulo 4 y versículo 8, haga un análisis, o sea, no agarre un diccionario bíblico, no agarre la Vulgata, no agarre la Reina Valera, haga un análisis textual. No se ocupa ser licenciado para hacer un análisis, o sea, haga un análisis de Efesios capítulo 4 y versículo 8, y cualquier exageta que usted agarre en el Efesios 4:8 le mencionará que cuando Pablo traduce Efesios 4:8 no recurre a la Septuaginta o al libro de los 70, porque la traducción, el juego de palabras, la gramática, la etimología no concuerda con la Septuaginta. Varios eruditos concuerdan de que esta porción de Efesios 4:8 Pablo la tomó de algún targum arameo, que era lo que yo le decía al principio, que los targums en arameos fueron los primeros que se leían en las sinagogas. Efesios 4:8, cuando Pablo menciona el Salmo 68:18, ¿sí? Los exagetas al Nuevo Testamento, no lo dice Salvador porque yo no soy exageta, concuerdan que esta porción del Nuevo Testamento, esta porción del Nuevo Testamento no concuerda con la versión de los 70. Concuerda esta porción con algún targum arameo que existen todavía hoy en día, encontrados en el Qumran, guardados en algunas bibliotecas. La tradición hebrea, los yabristas hoy en día todavía conservan algunas. Entonces Pablo, Guido Rojas, pero también usaba escritos arameos. Era lo que yo quiero que me entienda, que Pablo, cuando dice toda escritura es inspirada por Dios, Pablo tenía en mente, Guido Rojas, su tradición. O sea, Pablo hablaba hebreo, Pablo hablaba arameo y Pablo hablaba griego, hablaba 3 idiomas. Dicen los exagetas que por eso Pablo fue el apóstol a los gentiles, porque tenía 2 ciudadanías y aparte hablaba 3 idiomas, que es el que abrió ese mundo y abrió esa puerta para que el evangelio llegara a todo el mundo griego. Entonces usted no puede pararse y hacer un video y empezar a hacer muñecos de paja, empezar a hacer afirmaciones gratuitas tratando de decir que los apóstoles usaron los 7 libros apócrifos como escritura. Eso es mentira, Guido Rojas. Yo le demostré cuando Pablo habla de los profetas, habla de la ley, escrito está sagrada escritura. Le mencioné los libros que menciona del Antiguo Testamento en sus epístolas. Entonces, estimado Guido Rojas, usted lo dejo a su criterio. Yo le voy a hacer otro video, y así para terminar yo nada más en esta tarde
yo le recuerdo, estimado Guido Rojas, que usted ha venido diciendo, y quiero que replique esto que yo le voy a decir. Usted ha venido diciendo que todos los concilios, o que la Iglesia Católica, más bien dicho, desde el siglo I hasta el siglo XXI, viene enseñando el mismo canon, 46 libros. Eso es una mentira que usted acaba de decir, Guido Rojas. Es una mentira muy grande. Voy a concluir con esto. La Septuaginta tenía 5 libros, la primera, después se agregaron más. El doctor Bruce, F.S. Bruce, que usted tanto desprestigia y que desconoce, y es una verdadera ignorancia de tu parte, Guido Rojas, ignorar ese libro. Una ignorancia de tu parte, desprestigiar a ese gran exageta, Antiguo y Nuevo Testamento. Investiga quién es Matzer. Matzer es uno de los exagetas más precisos al Nuevo Testamento, en la historia canónica. Entonces, no hable cosas que no sabe. Me extraña que usted, siendo teólogo, se exprese de esa manera. Guido Rojas, había 18 libros apócrifos. Había Septuagintas que tenían 18 libros apócrifos. Usted no los tiene en su Biblia. Había la Vulgata de Jerónimo. Aquí vamos a aterrizar. El Concilio de Cartago, el Concilio de Hipona. Un ejemplo. Cartago y Hipona mencionan primer libro de Esdras y segundo libro de Esdras. Usted dice, no, es que el primer libro de Esdras y el segundo libro de Esdras es Esdras y Nehemías. Usted está mintiendo, Guido Rojas. Hay un documento que se escribió por ahí del año 1800, en el siglo XIX, y tiene ese sello de imprimatus, que es un sello que da permiso para que se pueda reproducir. Ese sello de imprimatus es un católico que dice que ese libro que usted tanto dice que el tercer y cuarto libro de Esdras son Esdras y Nehemías, pero este hombre que yo le estoy comentando dice que el primer libro de Esdras, el segundo libro de Esdras y el tercer libro de Esdras no son los mismos libros que ustedes tienen. O sea, el primer libro de Esdras y el segundo libro de Esdras que está en el Concilio de Cartago, de Hipona, o en la Vulgata de Jerónimo, usted dice que es Esdras y Nehemías. Es hombre reconocido. Usted lo puede leer en la Poliglota del Cardenal Jiménez, que fue sancionada por la Iglesia Católica Romana, En esta poliglota usted puede ver que tenía ese sello de imprimatus, o sea que se podía reproducir, y la Iglesia Católica Romana la prohibió. Ese hombre, ese católico, dice que el primer libro de Esdras equivale al tercer y cuarto libros de Esdras que tenía la Septuaginta. Y el segundo libro de Esdras sí es Esdras y Nehemías. Entonces, estimado Guido Rojas, usted investigue Cartago y Hipona y se dará cuenta que no aparece la carta de Baruch. Ustedes dicen que venía con Jeremías, o que era un apéndice de Jeremías, pero si usted ve la Septuaginta que usaba San Agustín de Hipona, venía separado Baruch y venía separado Jeremías, como dos libros diferentes. Ojo, Guido Rojas, ¿cuántos libros tenía la Vulgata de Jerónimo? Quiero que usted me refute. Tengo ansias de verdad que refute lo que yo le estoy diciendo. La Vulgata de Jerónimo, ¿cuántos libros tenía, Guido Rojas? ¿Tenía 7 más que la de nosotros? Tenía 10 libros más, Guido Rojas. La Iglesia Católica Romana mutila la Vulgata de Jerónimo en el Concilio de Trento. De hecho, la Vulgata de Jerónimo no fue muy bien aceptada por toda la cristiandad. O sea, San Agustín de Hipona, que usted puede leer también La Ciudad de Dios, San Agustín de Hipona, me da la razón en el primer y segundo libro de Esdras, que es primero, segundo, tercero y cuarto libro de Esdras. Por ahí hay algunas menciones de San Agustín de Hipona donde los acredita como palabra de Dios o como Sagrada Escritura. Entonces, ojo en eso, Guido Rojas. Usted no me venga aquí con ese cuento chino.
de decirme que toda la vida la Iglesia Católica ha tenido un canon. Eso es una mentira, Guido. Y usted sabe precisamente de lo que yo le estoy diciendo y de lo que yo le estoy hablando. Dice, esto es algo muy importante, ¿verdad? La poliglota que fue sancionada, que tenía el sello de imprimatum, o sea que se puede imprimir, tiene el permiso de varios expositores o qué sé yo. Entonces, primer y segundo libros de Esdras que aparecen en Cartago y en Hipona, no es Esdras y Nehemías. Este católico que yo le estoy diciendo, dice que primer libro de Esdras equivale al tercer y cuarto de Esdras. Y el segundo libro de Esdras sí es Esdras y Nehemías. Ojo, le dejo en cuenta Baruch. Entonces, la Vulgata de Jerónimo Guido Rojas tenía 3 libros más que usted no tiene hoy en día. Tanto se jacta de la Vulgata, lo cual se admira esa gran obra, o sea, ni sin menospreciar la Vulgata, por supuesto que no, porque fue un trabajo impresionante el que hizo San Jerónimo, o sea, un gran erudito, o sea, reconocido por iglesias evangélicas, por iglesias protestantes, por los reformadores, por las sociedades bíblicas, por Casiodoro, o sea, nadie tiene la moral para echarle menos yo, ¿verdad? Echarle algo a San Jerónimo, para nada. O sea, yo no estoy desprestigiando la Vulgata de Jerónimo. Lo que yo le estoy diciendo, Guido Rojas, y quiero ser claro, es que ustedes mutilaron la Vulgata de Jerónimo en el Concilio de Trento, siglo XVI. Usted no puede demostrar, Guido Rojas, por ninguna forma, por ninguna manera, que esos 7 libros eran canónicos. Usted no puede demostrar que Jesús les dio uso. Usted me podrá decir, Jesús asistió a la fiesta del Hanukkah. Sí. O sea, por ahí existe algún registro. O sea, no lo niego. No lo niego, o sea, eso no se niega. Pero de eso a que agarrara macabeos y les diera un uso como palabra de Dios para poder fundamentar el purgatorio, el suicidio, el rezo a los muertos, las ofrendas a los muertos, es una locura, Guido. Es una locura, perdón que se lo diga. Entonces, para resumir y para concluir, Guido Rojas, Pablo, cuando dice toda escritura es inspirada por Dios, le leí desde Hechos, Romanos, Corintios, Efesios, faltaron más citas, pero llevaría mucho tiempo. Pablo es enfático, Guido. O sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Isaías, Deuteronomio, los Salmos, por ahí le mencioné, si no mal recuerdo, Amós o Abdías. O sea, Santiago menciona a Job, el apóstol Pedro, cuando dice que los santos profetas hablaron inspirados por Dios. Los santos profetas. Por ahí hay un libro apócrifo, no recuerdo la cita, si alguien la puede poner o la puede dar, donde dice que en ese tiempo de esos tiempos cesaron los profetas. Ese sería otro tema muy aparte. Pero yo le acabo de demostrar, Guido Rojas, a través de la Biblia, sin usar mucha historia, Jesús habla de un tripartado, o sea, la ley, los profetas y los escritos. Nuestro Señor Jesucristo también habla acerca de la sangre de Abel y acerca de la sangre de Zacarías en la cronología canónica de Abel, desde Génesis hasta el último libro de Crónicas, que es el último libro de esa compilación o de ese canon hebreo. Por mi parte es todo. Que Dios los bendiga. De ahí agarra el pantalón. Ahí por ahí está allá la ropa sucia. Vamos a ver qué dicen. Exacto, hermano Arnold. Exacto, eran libros considerados como libros históricos, eran considerados como libros, pero nunca como palabra de Dios, nunca como sagrada escritura, dependiendo del criterio, ¿verdad? Guido Rojas me quiere hablar de los padres de la iglesia. Yo le digo a Guido que se prepare. Prepárate, Guido Rojas, si vamos a hablar de los libros apócrifos o los padres de la iglesia. Por ahí le tengo 2 o 3 caramelitos todavía guardados
Yo espero que mañana le voy a hacer otra réplica a todos los muñecos de paja y a todos los espantapájaros que acabó de levantar acerca de ello.